Y en la capital del país, más del 10% de aquellos negocios que son clausurados no cuentan con los papeles de derecho de uso de suelo. Si usted tiene un negocio, si piensa abrir un negocio, bueno, pues es bueno tener todos los documentos en regla. ¿Sabe cómo hacerlo? Le decimos cómo. En la Ciudad de México hay alrededor de 460,000 pequeñas y medianas empresas, las cuales contribuyen con el 9.8 del Producto Interno Bruto. Sin embargo, no todas están regularizadas, pues de acuerdo con la Coparmex, alrededor de 3.500 comercios son clausurados cada año. Por ello, si usted está pensando en abrir un negocio y ya cuenta con un local, tome pluma y papel porque aquí le presentamos cuáles son los principales trámites para abrirlo en regla. ¿Qué tienes que contar para poder abrir el negocio? Es el uso de suelo, el aviso de apertura, si requieres una licencia ambiental única, si vendes alimentos y bebidas y agua purificada, tienes que tener una licencia sanitaria. Y por último, un autodiagnóstico de protección civil. Pero vamos paso por paso. El primer y principal trámite a realizar es el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, el cual, no tenerlo actualizado, ha resultado en el 13% del total de clausuras anuales. Este trámite es el que indica exactamente lo que usted puede hacer en una zona en cuanto al giro de su negocio, y deberá obtenerlo a menos que el local que rente haya sido anteriormente del mismo giro que usted planea abrir. De lo contrario, puede tramitarlo ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o la de Desarrollo Económico. Su costo es de 1,389 pesos y el trámite tardará 3 días hábiles. Regularmente los locales ya traen su uso de suelo, pero para que podamos hacer valer el aviso de apertura necesitamos un uso de suelo nuevo. Es decir, yo tramito mi uso de suelo porque voy a cambiar el giro del local. O sea, si el local tenía una miscelánea y ahora va a ser una papelería, pues necesito tramitar el uso de suelo que me permita el uso de papelería y posteriormente dar mi aviso de apertura en el CIAPEM. En segundo lugar, se encuentra el aviso de declaración de apertura de establecimientos mercantiles. Este se hace en la ventanilla única de las delegaciones o por internet y consiste en llenar solamente un formato que lleva sello digital. Luego lo deberá imprimir y colgar en su establecimiento. Es gratuito y su expedición inmediata. También en su delegación deberá realizar un autodiagnóstico de protección civil, el cual es gratuito y su diagnóstico puede tardar hasta 22 días hábiles. Y finalmente está la licencia de anuncio exterior, cuyo costo dependerá de la delegación en la que se encuentre. Como verá, son trámites muy sencillos y rápidos que le permitirán iniciar su negocio en forma y sin problemas en no más de un mes y con poca inversión. Lo único que se paga para un establecimiento mercantil de bajo impacto ahorita son los derechos por el uso de suelo. Con imágenes de Javier Martínez, Andrea Díaz, 21 Noticias. Y en temas relacionados con la salud, a partir de hoy hasta el próximo domingo se realiza en la Ciudad de México el primer Congreso Mundial de Acupuntura Médica. En el encuentro participan el Consejo Internacional de Acupuntura Médica, también la Federación Ibero-Latinoamericana de Sociedades Médicas de Acupuntura, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y el Colegio Mexicano de Acupuntura Humana. Aquí se busca compartir el desarrollo científico de esta área y la medicina tradicional china, además de generar un espacio de reflexión sobre los contextos clínicos y de investigación básica en los que se ejerce esta actividad ya milenaria.